Hola chicos, ¿me escuchan? Hola, Hola. profe, sí. Una consulta, ¿están viendo el PowerPoint? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Dale, profe, sí. entonces arrancamos. Bueno, la clase pasada habíamos empezado con la unidad número 6. Habíamos dicho que era un poco larga esta unidad, habíamos visto el diagrama de hierro cementito o hierro carbono, como quieran llamar ustedes, hay participantes, admitir todo. Habíamos visto que tenía una reacción eutéctica, que es esta de acá, una reacción eutectoide, que es esta de acá, y una peritéctica. Habíamos dicho más o menos las fases que componían ese diagrama, cómo era microestructuralmente a través de la metalografía, la ferrita, la alfa, la austenita. La ferrita es BCC, la austenita es FCC. Esto es importante distinguir la diferencia entre ambos. Una es mucho más dúctil, la otra es mucho menos dúctil. También habíamos visto un diagrama de fases muy similar, pero que tenía cosas distintas, eh, no muy distintas. Y lo importante de este diagrama que tenía una A03, una de la cementita, y una temperatura crítica donde ocurre la reacción eutectoide. Habíamos visto también cuando se austenizaba, es decir, austenizaba, quería decir que la llevamos a la fase austenita, es decir, sobrepasábamos la temperatura en este punto de 727. Si ustedes imaginan a esta composición, tendríamos que superar los 800 grados para llegar a la austenita, ¿verdad? O sea, esta línea de acá que estoy marcando con el cursor se tiene que superar para llegar a la fase austenita. Lo mismo que está de acá, nosotros tenemos que superar esta temperatura, esta línea que está allá, para llegar a la fase austenita. Si es un poco menos, tendremos una región de ferrita, claro, de ferrita y austenita, y en este caso de austenita y cementita. Vamos a seguir admitiendo gente, admitir todo. Después también habíamos visto cómo era esta reacción. Se la conocía como perlita porque era como las perlitas esas que uno se encuentra en el mar. Y bueno, habíamos dicho cómo se difundía el carbono hacia la cementita y el hierro hacia la ferrita. Es por eso que la ferrita tenía muy poco carbono o mucho hierro, y la cementita tenía mucho carbono, que bueno, era 6,77. Habíamos dicho que esta era una forma gráfica de imaginarse cómo es la perlita, así que pusimos ese repollo ahí. Después también verificamos la composición de la perlita, que era con la regla de la palanca, que ya más o menos ustedes se acuerdan. También les había mencionado que tengan cierto cuidado en esta reacción eutéctica, que generalmente la regla de la palanca se aplica en dos fases, o sea que estaríamos en este punto. Yo le puse 726, que es la reacción esta que ven acá arriba. Si ustedes quieren hacerlo casi a temperatura ambiente o temperatura de 80 grados, puede ser también. Esto que ustedes están viendo acá, 00218, dejaría de ser 00218 para pasar a ser 0005, por ejemplo, o 0008. ¿Por qué? Porque en este punto de acá es la solubilidad máxima, y a medida que bajamos la temperatura disminuye su solubilidad, o lo que es lo mismo, en la punta del cursor, esta es la solubilidad máxima, y si yo aumento la temperatura también disminuye la solubilidad, ¿no? Después habíamos visto que habíamos analizado este punto, que las aleaciones que estaban de este lado eran hipoeutectoides y las aleaciones que estaban del otro lado eran hipereutectoides. Las hipo, o sea, menor a 0,77 o 0,8% de carbono, tenían la ferrita con la perlita, y las hipereutectoides tenían la cementita y la perlita. Ahí teníamos que era un hipoeutectoide, acá un hipereutectoide. Ambos tienen cementita,
ambos tienen ferrita. La ferrita, en este caso de acá, del hipereutectoide, se encuentra dentro de la perlita, ¿no? Y en este caso, de la hipoeutectoide, la ferrita se encuentra dentro de la perlita, pero también estas partes blancas, digamos, que estamos viendo. Habíamos hecho un cálculo también para saber el porcentaje de fases, que ya lo sabíamos hacer, pero también el porcentaje de microconstituyentes. El microconstituyente se hace en este lado, estoy indicando con el cursor, para una aleación hipoeutectoide, y para una aleación hipereutectoide estaríamos haciendo lo mismo, pero de este lado. ¿Está bien? Si hay alguien más, admitir todo. ¿Está bien? Y si queremos saber las fases, bueno, tenemos que tomar todo esto si queremos las fases. Después habíamos visto tratamientos térmicos de ablandamiento y de endurecimiento. Habíamos visto cómo influyen, digamos, los aliantes. Algunos aliantes como el titanio aumentan la temperatura eutéctica. Otros, como el cromo, no tienen gran influencia en la temperatura. Como hemos visto en la composición eutéctica, también el titanio bajaba muchísimo. Y en el caso del níquel, variaba un poco la composición, pero no tanto. ¿Cómo se controlaba la reacción eutéctica? Habíamos dicho que era la cantidad de eutectoide, o sea, incrementando el carbono. También se puede hacer con el tamaño del grano, que eso es de la ecuación de Hall-Pegg. La velocidad de enfriamiento, que es el tema de esta materia, digamos, de esta unidad, ¿no? De esta unidad, ¿no? La velocidad de enfriamiento. Y después la temperatura de transformación inferior. Eso es que ya lo vamos a ver en un ratito. También le había dicho que algunos libros llaman diagramas de transformación isotérmica, que también es un diagrama de tiempo, temperatura, transformación, o diagrama TTT. La T de tiempo, la T de temperatura y la T de transformación. Este cuadro que vemos recién es cómo aumenta el porcentaje de carbono, hace que incremente la resistencia. Para un mismo porcentaje de carbono, por ejemplo, este 0,40, si el enfriamiento es lento, tiene un valor, y si el enfriamiento es rápido, tiene un valor un poco mayor. Después, les había dicho que en la parte de tratamientos térmicos, todos los libros hacen una diferenciación entre lo que es enfriamiento isotérmico y lo que es un enfriamiento continuo. En el enfriamiento isotérmico vamos a ver los diagramas TTT, y en el continuo, que es una derivada, teniendo el isotérmico, hay como una derivación de este tratamiento continuo que es más real que este de acá. Les mencioné que estos dos videos más o menos explican lo mismo que estoy explicando yo, pero lo hace un profesor de la Universidad de Valencia, si no me equivoco. Y este es un ejercicio práctico, que hoy vamos a ver un ejercicio práctico. Es decir, pueden escuchar este video que estamos haciendo todos ahora, o pueden ver estos dos videos acá como para reforzar el conocimiento. Vamos a empezar con el diagrama isotérmico. El diagrama isotérmico para una reacción eutectoide. La reacción eutectoide tiene composición 0,77. Hay algunos que dicen 0,76, hay otros diagramas viejos que dicen 0,8. Pero básicamente nos estamos refiriendo a una aleación eutectoide que cuando enfriamos, la reacción eutéctica me produce el 100% de perlita. Tiene esta forma, que es como una curva S, pero también tiene otras. Y dentro de este diagrama hay autores que dicen que es un diagrama de fases donde le incorporamos la variable tiempo. El diagrama de fases que yo al principio de esta filmina se los presenté es igual a este, pero solamente que tiene la variable tiempo. Entonces tienen austenítica acá, la fase austenita. Esta es la temperatura eutectoide, que era 727.
tienen perlita S, que significa perlita star, que es el inicio de la transformación, el primer grano de perlita que aparece. Tienen la perlita finish, que es donde ya desaparece toda la perlita. Y esta punta de la nariz nos divide entre lo que arriba vendría a ser una estructura perlítica y la de abajo una estructura vainítica. Esta M de martensita, exactamente lo mismo, la S de inicio y la S de final. Habíamos visto cómo se producía esto, cómo se producían esos diagramas, y era poner un montón de trocitos de metal de una misma aleación en un horno, que se sacaba a distintos tiempos, a una temperatura fija, en este caso 705, y a medida que pase los segundos, o en este caso los minutos, se la templa. Templar quiere decir tirarlas en agua o en sal, o bajar bruscamente la temperatura. Ese es un temple. De esta manera, la estructura quedaba congelada y a través de la metalografía podíamos ver, en este caso, lo que están viendo acá, es perlita, que siempre se la dibuja de esta manera, y lo blanco sería austenita. Este diagrama, que más o menos vamos a tener un ejercicio para hoy, ¿qué quiere decir esto? Esto bajamos bruscamente la temperatura y en estos los mantenemos a determinada temperatura, ¿no? ¿Cómo se producen esos tipos de transformación? Bueno, el tiempo no es lineal, sino que hay una toma el tiempo en transformarse, después crece abruptamente y después empieza a disminuir. Por eso tiene esta forma de una integral o de una S alargadísima. Acá empieza la transformación, en este caso perlita, y acá termina la transformación. Y este es el periodo de tiempo. Y esta línea rayada color azul quiere decir que se ha completado el 50%. O sea, estaríamos por acá suponiendo que esto sea el 50% entre la perlita y la austenita. Otra manera de representarla era esa. Ustedes acá pueden ver fácilmente que es 600 grados, 700 grados, sería 650, 620 grados. A 620 grados, si uno austeniza a una temperatura superior a 727, baja bruscamente, o sea, menos de un segundo, imagínense medio segundo acá. De ahí la mantienen hasta un segundo, imaginemos de acá, como esto es logarítmico, sería 2, o sea, si yo tengo 740, imaginemos la temperatura de 740, bajo a 620, a los 2 segundos empieza la transformación perlítica y termina aproximadamente a los 10 segundos. ¿Eh? Arriba lo tienen en horas y termina en días. Una manera un poco más completa del diagrama anterior es la que yo les traje acá, que lo saqué de algún PDF bajo de internet, en la cual tienen lo mismo, tienen perlita gruesa, que quiere decir perlita gruesa que ha tenido un tiempo muy prolongado, aproximadamente un poco menos de un día o quizás más de un día, para producir una perlita gruesa. Todo me va a producir perlita gruesa. Si yo aún bajo más la temperatura, voy a tener una perlita fina. Si bajo mucho más la temperatura, por debajo de este punto, de esta nariz, los libros suelen llamar nariz a esto, voy a tener una vainita superior y una vainita inferior. Y si bajo tremendamente la temperatura, obtengo martensita. Ustedes van a observar que acá hay una línea a rayas de color azul que me marca siempre el 50%. Después hay un ejercicio, por eso se los digo. ¿Cuál es la propiedad mecánica que a mí me permite diferenciar fácilmente estas estructuras? Y es la dureza, ¿no? Habíamos dicho que la dureza era la resistencia a ser penetrado. Entonces, en el ensayo de dureza se usan distintos penetradores. Lo más común es el ensayo Rowell-C para los aceros, y que tiene una carga de 150 kilos. Y bueno, y esto me dejará cierta profundidad, que eso está relacionado con la dureza, ¿no? Esta parte de acá había mucho que era blando, tendrá mucho más profundidad, mucho más penetración, y la martensita, que es la más dura, la estructura más dura,
tendrá mucho menos penetración. Y también habíamos hablado de que la estructura, la gráfica de las S, que esta es la eustectoide, no siempre era así. En el caso de las hipoeustectoides van a ver que tiene una gráfica de arriba, que la parte bifásica, esta de ferrita más austenita, representa esta parte, ¿verdad? Para los hipereustectoides es austenita más ferrita, que estaríamos de este lado. Y la eustéctica es justo en esta composición, 0,77. Perfecto. Bueno, acá están todas las fases: austenita, ferrita, perlita. Esto significa más gruesa, más fino, la superior, la inferior, martensita, el inicio de la martensita, el 50% de la martensita y la martensita final. En el caso de un acero hipercretoide tiene esta manera. Esta es la 727. Estoy haciéndote un repaso más o menos como para introducirme en el tema. Después teníamos un acero aliado. Ya habíamos dicho que los aceros aliados distorsionaban tanto la composición como la temperatura. En este caso aparentemente la disminuyen y tiene esta forma, no tiene la forma típica de las S. Aún así la curva esta tiene su 50%. Esto yo lo copié textual del Askeland, y esto ocurre sin difusión. ¿Saben? La reacción martensítica es sin difusión. Esto lo pueden ver en el Askeland tercera edición, que lo tienen todo bajo de internet. El Smith también ocurre sin difusión. Esto lo sacó del Callister en la tercera edición también. Todos los autores concluyen que la martensita es una reacción sin difusión, es una reacción atérmica, no depende del tiempo sino de la temperatura, y tiene una estructura deformada que se llama, en este caso la designa como BCT, es tetragonal, ¿no? Y como es la estructura, vendría a ser, si ustedes se fijan acá, no sé si se expliqué esto o no, pero me voy a detener unos segundos. Esta es una estructura FCC, que habíamos dicho que la austenita tenía estructura FCC. Ustedes pueden ver que está centrada en sus caras, tiene el centro de las caras, y en este caso el centro de las caras va a formar una estructura tetragonal, por decirlo así, y acá está en el centro, digamos, color rojo, que vendría a ser el centro de este cuerpo en color rojo, pero a la vez también es la cara de la estructura FCC. Y el carbono queda atropado en sus vértices, ya sea de la estructura BCT o de la FCC. A medida que nosotros aumentamos el parámetro aumentamos el carbono, porcentaje de carbono en la martensita, vemos que hay cierta distorsión entre el eje C, que es este vertical, y la A. Entonces, para 0 grados, para 0% de carbono, es una FCC. También es una FCC. Que tanto el A como el C serían iguales, por eso es cúbico. Pero a medida que yo aumento el carbono, esta distancia se empiezan a diferenciar y me queda tetragonal. Ahí tienen para ver la austenita acá, para ver la ferrita y para ver la martensita. Si en el examen les pido, les voy a pedir que dibujen esto, ¿está bien? En el examen parcial. Cosa que no me digan que no sé cómo fue, qué sé yo. Yo les voy a pedir que me dibujen esto de acá y esto de acá al lado. Que esa es la base para entender y explicar la estructura de la martensita. En la página 35, para que no se olvide. Bueno, acá también les traía dos gráficas de dos libros distintos. Este es el Smith y este es el Askeland. Que acá van a ver que la dureza Brinell, en este caso, la martensita está muy superior a la martensita de revenida, temperete revenida, y a la perlita. Y lo mismo acá, el carburo fluidizado, la perlítica está acá, o sea, el carburo fluidizado es el más blando que hay,
después le viene la perlita y después la estructura martensítica. La martensítica ustedes van a ver que viene así, sigue, y tiene esta zona en gris que es austenita retenida, que ya vamos a ver de qué se trata. Por ahora se los presento y después vendrá una explicación de por qué se da esta situación. En cuanto a la martensita, como habíamos dicho, en este caso depende de la cantidad de carbono, y en algunos lugares la martensita es más fina y me sale como listón. Después, si tiene mucho carbono, me salen como placas, y si están alrededor de 0,8 me sale como una martensita mezclada. Acá tienen la de que son de listones y la que son de placas. Y en esta estructura es una estructura painítica. Y esta es una estructura esferoidizada. Y si ustedes, bueno, no sé si tendrán alguna vez la oportunidad, yo en el laboratorio agarré una chapa de un acero 1090, o sea que es hipertectoide, y la podía doblar con la mano fácilmente, ¿no? Y después de hacerle un temple, francamente imposible doblarla, por lo menos con la mano. La traté de doblar con una morsa y la terminé rompiendo. Y ahora vamos a entrar a la parte de enfriamiento continuo. No sé si se había dejado acá la semana pasada o no, pero bueno, empecemos a hablar de enfriamiento continuo. Si ustedes ven estas líneas que están a trazos, es la famosa curva TTT o curva isotérmica, que más o menos sigue la misma, el mismo trazo, la misma ruta que esta continua es un enfriamiento continuo. ¿Cómo es un enfriamiento continuo? Yo voy a tener austenizada 700 y pico de grados, por ejemplo 740, 760, 800 si quieren, y de ahí la sumerjo en un medio que tiene una temperatura determinada, que esa temperatura determinada puede ser 100 grados, 100 grados o menos, o temperatura ambiente. Entonces yo agarro mi probeta, que está a 740, siempre estoy hablando de un acero eutectoide, 740, y la sumerjo en este medio, con suficiente agua, como para que el agua no se vaporice ni cambie de temperatura, y el enfriamiento sería bastante brusco, o sea, vendríamos póngale de 800 y le enfrío a una temperatura, o sea, la curva vendría bajando, por eso se llama continuo, que el enfriamiento va continuamente enfriando. Puedo hacer lo mismo, pero en vez de tener algo a temperatura ambiente, puedo tener algo a 600 grados, ¿eh? Algo que esté por acá. Entonces, el cambio no va a ser tan brusco. ¿Por qué? Porque el delta T, o sea, la diferencia de temperatura, no es grande. ¿Vale? En el enfriamiento continuo de un acero eutectoide, como el que ustedes están viendo ahora, básicamente se grafica de esta manera, que sale a 740 o 750, y si yo la enfrío lentamente en un medio que no está tan frío, un medio que no me va a hacer una gran diferencia de temperatura, que puede ser, no sé, 200, 300 grados, este es el tipo de curva que a mí me da. ¿Ven? Viene por acá y me da perlita, en este caso gruesa. Yo lo leo acá abajo, perlita gruesa. Este cambio de temperatura, que ustedes también, que yo estoy marcando acá, con la variable tiempo, yo lo puedo expresar como velocidad de enfriamiento. ¿De qué manera velocidad de enfriamiento? ¿Cuánta temperatura o cuántos grados, cuántos grados cambian por unidad de tiempo? Si ustedes se fijan en la de derecha, van a poder observar que esta baja 35 grados por segundo. Una velocidad mucho más brusca, ahí sería 140 grados por segundo. O sea, en un segundo bajó 140 grados. Y de acá, si yo bajo por acá,
sería mucho más de 140 grados. Imaginemos que puede ser, si de aquí a acá prácticamente hay 100 grados, o sea, en vez de 35 supongamos que es 40, a 140 y 100. Entonces, haciendo una analogía, si yo bajo por acá, estaría en 240 grados. ¿Está bien? Bueno, chicos, esto es lo que estoy hablando de la velocidad. ¿Se entendió más o menos? ¿Hola? Sí, Hola. profe. Ah, dale. Este, mm, aquí puse los dos diagramas, tanto el diagrama TT, que es el isotérmico, ISO porque era la misma temperatura, y el continuo. Ambos son de la 0,4340. Entonces ustedes ven cómo es este garabato que ustedes están viendo acá, que es fácil de entender, y este otro de acá, que es mucho más este, complejo. El acero 4340 es un excelente acero para piezas de solicitud mecánica bastante elevada, ya sea ejes, engranajes, lo que fuese, y se lo considera autotemplable. ¿Por qué? Porque a temperatura ambiente, si yo dejo enfriar este acero a temperatura ambiente, la velocidad de este acero me daría estructura martensítica, por eso es autotemplable. Si yo lo quiero encontrar este acero con una estructura perlítica, tendría que hacerlo enfriar a una temperatura que ya les digo, que está acá, 0,006 grados por segundo. Eso es lo que yo tendría que bajar para que este acero me dé una estructura, en este caso, de ferrita más perlita, una estructura blanda, digamos. Yo acá ahora me traje un ejercicio que creo que vine demasiado rápido, pero bueno. ¿Van entendiendo algo? Porque si no, por ahí, si alguien se quedó colgado, me puede preguntar y volvemos. Chicos, Sí, profe, se entiende. dale, dale. A lo mejor están distraídos, bueno, con tal esto está grabado, así que en otro momento lo pueden escuchar. Este ejemplo lo saqué del Smith, página 382, cuarta edición. Este mismo ejercicio, si no me equivoco, uno muy parecido, es el que explica el profe de la Universidad de España, ahí en el video que les dejé el link. Entonces vamos a tratar de explicar este ejercicio. Dice, trozos pequeños y delgados de tiras de acero, 1080, que es un acero eutectoide, de 0,25 milímetros de espesor, o sea, son unas láminas muy finitas, o sea, la cuarta parte de un milímetro, laminadas en caliente, son calentadas durante 1 hora a 850 grados. Yo por experiencia les digo que un acero 1080 a 850 grados durante 1 hora tiene que tener una atmósfera controlada, es decir, tiene que tener muy poco oxígeno. ¿Por qué? Porque simplemente se corroe. A esa temperatura le sale óxido por todos lados. Y siendo tan finito, después es muy difícil hacer un ensayo de metalografía. Pero bueno, como este es un ejercicio, imaginemos que no pasa nada de oxidación ni nada por el estilo. Después se les dan los tratamientos térmicos mencionados en la lista siguiente, usando el diagrama de transformación isotérmica, que es el TTTT. Determine la microestructura de las muestras después de cada tratamiento. El primero dice templado a agua ambiente, entonces vamos a ver cómo se grafica esto. Se baja creo que era de 850 grados, se baja de 850 grados a temperatura ambiente y obviamente que la velocidad de enfriamiento es muy, muy alta. Mientras más cerca de acá, la velocidad es muy alta. Y la estructura simplemente es martensita. Acá tienen la MS, que está a 240 aproximadamente, 250, que esta temperatura, a los 240, empieza la transformación martensítica.
y alrededor de los 50 grados o 30 grados, la martensita llega al 90%. ¿Está bien? Y ustedes recuerden que estamos hablando de metales en estado sólido, que en el caso de la martensita no había difusión porque las velocidades son muy elevadas, cercanas a la velocidad del sonido. Eso creo que lo dice el Askeland. Entonces no hay difusión. Entonces simplemente hay una distorsión o un cambio de fase. Distorsión de la fase o una transformación de la fase o cambio de fase. Entonces, ¿qué estructura tenemos? Martensita. B, dice templado en agua caliente en sal, sal fundida a 690 y mantenida durante 2 horas. Entonces, en el caso de la B, bajamos de 850 a 690 y la mantenemos 2 horas. 2 horas en segundo, no sé, más o menos cuánto será, pero tienen que hacer el cálculo. 3600 sería 1 hora, 7000 y algo serían 2 horas, y 9000 casi a 10.000 segundos, que estaríamos por acá. ¿Qué estructura tenemos? Y en este caso tendríamos una estructura de perlita gruesa. ¿Está bien? Y después nos vamos a la C. La C dice templado en caliente 6-10 y mantenida 3 minutos y templado en agua. La C baja de 850 a 610, la mantiene 3 minutos, que 3 minutos serían 60 segundos, 120 segundos, casi 200 segundos, que estaríamos por acá. O sea, tendríamos perlita fina. Después nos vamos a la D, y la D nos dice templado en caliente a 580 y mantenido 2 segundos y después templado en agua. Entonces nos vamos a la D. ¿Dónde está la D? Acá. Se baja de 650 a 580, se la mantiene 3 segundos, y después se la templa. Acá es interesante ver que durante la austenita ha empezado una transformación perlítica, llegó aproximadamente al 50%, y de ahí se bajó. Cuando se baja, también ocurre una transformación de la austenita remanente que queda, pasa a ser martensita. Ahora vamos a la E. La E dice templado en agua caliente a 450 y mantenida 1 hora y después templado. Acuérdense, cuando dice templado en agua es cuando ustedes congelan la estructura. Entonces la E es lo mismo, se llega a 450 y se la deja un tiempo prolongado, y como tenemos que esta estructura está por debajo de la nariz, vamos a tener una vainita relativamente superior. La zona es de vainita superior, más abajo vainita inferior. Y después finalmente tenemos la F. En el caso de la F tenemos templado en caliente a 300 grados centígrados y mantenida 30 minutos y después templado en agua. Entonces nos vamos a la F y vemos que se baja la temperatura. En este será unos 300 grados, se mantiene varios minutos y acá llega lo mismo. En este caso la austenita pasó a ser vainita y después la vainita, el austenita que quedó pasa a ser martensita. Entonces es vainita más martensita. Y después tenemos finalmente la G, que esto lo deja a 300 grados durante 5 horas. 300 grados durante 5 horas. Y bueno, prácticamente no cruza la barrera de la martensita y tendremos una estructura vainítica inferior. Este ejercicio que ustedes están viendo acá es el Callister, es básicamente exactamente lo mismo, solo que en el caso de la C, por eso es que como este no tiene el caso de la C, yo se los traigo acá. En el caso de la C, tienen 850, se baja la temperatura bruscamente a 650 grados y se la tiene un tiempo aproximadamente de 30 segundos, calculo que será esto, hasta que la transformación de austenita a perlita ha alcanzado un 50%.
O sea, en este punto donde está la punta del cursor, tendríamos 50% de perlita y un 50% de austenita. ¿Qué es lo que hago? Inmediatamente que esto estaba a 650, la saco y la llevo a un horno de sal de 400. Y acá empiezo a contar de nuevo. Entonces, lo que ya queda transformado, y esto espero que quede bien grabado, lo que ha transformado de austenita a cualquier fase, se queda en esa fase. Ya sea de austenita a perlita, queda como perlita. De austenita a vainita, queda como vainita. De austenita a ferrita, queda como ferrita. De austenita a martencita, queda como martencita. O sea, lo único que puede cambiar de fase a otra fase es la austenita. Y las otras se quedan así como están. ¿Está bien? Entonces habíamos dicho que para la C, en este punto del cursor, había 50% de perlita, el otro 50% es austenita. A esa misma aleación la llevamos a 400 y la dejamos pasar un tiempo. Y lo que va a cambiar va a ser el remanente de la austenita y va a pasar a ser vainita. Entonces, ¿qué nos queda al final? Nos queda el 50% de perlita, que viene de acá arriba, y el 50% de vainita, que sufre esta reacción acá abajo. Bueno, ahí nos quedan muy pocos segundos. Yo les quería dar este ejercicio para que ustedes lo puedan ver mejor. Después, ya saben, se pueden venir acá a la página del Smith y leerlo. O este ejercicio también está en el Calister. Yo necesito que ustedes me digan si han entendido o no han entendido, si tienen dudas o no. No va a haber muchos ejercicios prácticos, pero a mí el ejercicio práctico me ayuda como para explicar mejor el teórico. Así que bueno, si nadie tiene ninguna duda, nos estaremos viendo el martes que viene. No sé si están ahí o no, pero bueno. Chicos, ¿hay alguna duda? No, profe. No, Bueno, profe, nos vemos la próxima clase. dale, gracias.